4 formas matemáticas y cuál era su descomposición como tal, ¿sí? Teníamos estos dos primeros casos cuando el valor absoluto es menor o menor o igual, en realidad se convierten en un intervalo matemáticamente que, dependiendo de las características del ejercicio, podría verse modificado. Y cuando era mayor o mayor o igual, estos se convertían en dos intervalos, pero abiertos, ¿sí? Dada su manera en la cual estaban expresados. Aquí creo que hicimos algunos ejercicios. No sé si desarrollamos alguno de esos, si no estoy mal, o si quieren desarrollar alguno de aquellos que están aquí expresados antes de continuar. No hicimos el número, no hicimos el cuarto tal vez. ¿Hicimos algún ejercicio de esta parte o no? No recuerdo. ¿Alguna duda tal vez, algo que valga la pena recordar de lo anterior? Paulina. No, profe. ¿Todo bien? Alan, no sé, Marlon, alguna Sí, cuestión. profe, todo está bien. Ok, ya. Me parece que habíamos quedado aquí en este procedimiento matemático. ¿Qué pasa cuando y desigualdad tenía el valor absoluto en ambos lados de la desigualdad? Y es un artificio matemático que yo lo puedo transformar en estas relaciones. ¿Estamos? Tal vez hagamos ¿qué ejercicio? No sé si hicimos un ejercicio de estos, tal vez. ¿O cuál quieren hacer de estos tres? El tercero, profe. Vamos al tercero. A ver, vamos a ver. Ok, tranquilo, Alan, no pasa nada. Vamos a ver. Ya, me ayudan dictando, sí. Voy a abrir una pizarra. ¿Profe? Sí, dígame. Ya, no, disculpe, es que hace rato parece que es mi internet también. No, me boto de la reunión, no sé. Ok, no pasa nada. Ya, vamos a ver x al cubo. Hagamos este ejercicio. X al cubo menos 3x menos 6. Valor absoluto, 6x más 2. Pero ¿cuál es la desigualdad? Es menor o igual. Me dice que es menor o igual 6 más x. Bien. En base a lo que acabé de describir en esos artificios matemáticos, yo esto le puedo transformar, esta relación, a un producto de factores. Ya habíamos visto inclusive la demostración de dónde sale, pero por conveniencia traten siempre de colocar el X siempre adelante. Es una sugerencia que más bien yo les hago, es decir, escribir nuevamente esto. ¿Sí? No pasa nada en este caso, en el valor absoluto no hay modificación de signos. Ojo, no hay modificación de signos. Bien. Y ahora aplicamos el concepto anterior que me decía que se multiplica A por B, es decir, tendría que desaparecen los valores absolutos, pero tengo que multiplicarles los factores y en este caso menor o igual a 0. Si ustedes ven aquí, prácticamente ya está factorizado el término. Lo único que falta es factorizar lo de acá. Vamos a ver menos 3x, un factor que me dé 3. 3 y 2, 6. Creo que voy a tener que utilizar la fórmula. ¿Qué factores me dan estos? ¿Me pueden alguien ayudar? El x al cuadrado menos 3x menos 6 no le encuentro un factor. ¿Alguien le encuentra alguna factorización? 3x, x al cuadrado menos 3x, ¿no? Apliquemos la fórmula para sacar las raíces. La fórmula 1 y 2 sería menos b, en este caso es 3, más menos sería 9 menos 4c, más 24 se me vuelve más 24, y esto sobre 2a. Y aquí me salen mis dos raíces. Voy a tener 3 más, sería raíz de 33 sobre 2 y 3 menos raíz de 33 sobre 2. ¿Sí? Porque saqué las dos raíces para factorizar esto, es decir, un término sería x, viene a ser menos 3 más raíz de 33
sobre 2 y el otro factor es x menos 3 menos raíz de 33 sobre 2. Menor o igual a 0. Y si ustedes recuerdan, prácticamente tenemos una forma matemática descrita anteriormente. Lo que yo saco aquí son las raíces, es decir, tengo que graficar aquí a lo largo de mi recta numérica, ¿no es cierto? Y posicionar esta raíz. No sé si me ayudan, ¿cuánto vale el 3 más raíz de 33 sobre 2? Debería ser 5, 8. Un 4 y algo más debería de salir esto. No sé si me dan el valor numérico de esto, por favor. El 3 más raíz de... Profe, es 8.6168. dividido para 2, pero... Perdón, profe. 437.23. 4,37, ¿ya? Y el otro debe ser negativo en 1,37 tal vez, no sé, a ver, 5, 2. Sí, profe, menos 1.37. Ya. Entonces, lo que hago es posicionar estos puntos. Ojo, es un número, porque a veces uno comienza a utilizar decimales y parece que entramos también a otro mundo. Aquí yo tengo los siguientes valores. El 4,37, el menos 1,37 y el menos 6 de acá, es decir, pongámosle este menos 6 acá, el menos 1,37 que vendría a ser este, y el 4,37. Y obviamente el valor de 0 que debería de estar aquí, que solamente es referencial, ¿no? Nuevamente lo mismo que habíamos acotado, estos tres valores que están aquí representados, y debido a que es menor o igual a 0, estos valores van a ver que les pertenecen a la solución en su debido momento, debería de marcarles, ¿sí? ¿En cuántas partes divide la recta? ¿En cuántas partes le divide a la recta? En 4. En 4, y recuerden que decía la metodología, toma un valor de este intervalo, aquí el óptimo es el 0, les recomiendo, o sea, no se vayan por las nubes, vayan a algo más simple para desarrollar y analicemos los signos. Si le tomo el menos 6, acá sería menos 7, este signo es negativo, 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 entonces voy a tener menos por menos por menos, su resultado es negativo. El de aquí voy a darle el valor de menos 2, no sé, menos 2. Este se me va a hacer, déjenme ver, este se va a hacer negativo, este se va a hacer positivo. Pero no estoy mal allí. Menos 2, negativo, negativo. Ya, a ver, déjenme un ratito, soy mal yo aquí. Ya, y este va a ser negativo, también va a ser negativo, correcto, estoy bien. Esto se me hace positivo. Entre menos 1,37 y 4,37 le tomo el 0. El 0 me da como consecuencia negativo, negativo. Un momento, aquí estoy mal yo en algo. Ah, no, este me va a dar 0. A ver, déjenme ver si estoy bien yo o estoy mal yo. Este es positivo y este es positivo. Esto me hace positivo. Y el último intervalo, el de acá, todos son positivos. Por lo tanto, esto es positivo. Aquí debería de ser negativo, perdón. Aquí es negativo. El resultado del producto. ¿Sí? Bien, como me dice que tiene que ser menor o igual a 0, ¿cuáles intervalos son solución? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cuáles vendrían a ser mi solución? Los El negativos. primero y el tercero. El primero y el tercero, correcto, porque en el primero y en el tercero me da un valor negativo, negativo, y es lo que cumpliría con la inecuación. Entonces quiere decir que mi resultado viene a ser el intervalo desde menos infinito hasta menos 6 cerrado por esta condición de la igualdad que está implícita en la desigualdad como tal, menor o igual, unión, y el otro vendría a ser el tercero, que me dice que es igual desde menos 1,37 cerrado hasta 4,37 también cerrado. El conjunto solución de mi problema. ¿Sí? Si ustedes ven, volvemos nuevamente a la metodología anterior, que era lo que
habíamos desarrollado. Y es la más simple, la más rápida y la más directa. Nuevamente con la acotación que había hecho en su respectivo momento. No se olviden, acá tiene que estar siempre menor a 0, menor igual a 0, mayor a 0 o mayor igual a 0. Esto es súper importante porque esto me caracteriza el método, ¿sí? Y obviamente me da la posibilidad de resolver o encontrar una solución. ¿Sí? Preguntas, dudas, ¿queda claro el ejercicio? Aquí aplicamos un artificio, nada más. Eso era lo que se había aplicado. Preguntas. No, profe. Ok, ya. Vamos entonces. Vamos a mi presentación. Aquí estamos. Bien, listo. De alguna manera terminamos, ¿no es cierto?, este concepto del valor absoluto y visto desde sus dos ópticas, como ecuaciones o como inecuaciones. Luego el valor absoluto, con lo que vamos a empezar a desarrollar, le vamos a ver como un tipo de función que da ciertas características también, ¿sí? Y que obviamente debemos de analizar. ¿Estamos? Bien. Vamos. Profe, Dígame, Jefferson. puede hacer otro, digamos, el primero. ¿Cuál? El primero, el que es 9. Este. A ver, Ajá. pues este. Ya. Ya. Me decía 9 menos x al cuadrado, valor absoluto de mayor o igual a 7. Listo. Nuevamente reitero, en el caso del valor absoluto, hay una propiedad que me dice que esto puede ser escrito de esta manera. No pasa nada. No es que tengo que sacar el signo en valor absoluto. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es acomodar. ¿Sí? Insisto, es por conveniencia. ¿Estamos? Bien, ahora, este problema de aquí, lo que tengo que aplicar es la descomposición del valor absoluto. Recuerden que habíamos visto ya hace un momento, cuando yo tengo x mayor a 0, esto yo lo puedo descomponer. Perdón, estoy haciéndole mal. Un ratito, déjenme que se me borre. A ver. Yo tenía lo siguiente. Cuando yo tenía esta forma de valor absoluto, yo esto le hacía la siguiente descomposición, que x es menor a menos a y, perdón, x es mayor al valor de a. Esto es lo que yo tengo que aplicar en mi problema, esta propiedad, porque el argumento para mí es x al cuadrado menos 7, es decir, esto yo le debo de escribir de esta manera, x al cuadrado menos 9 menor o igual a menos 7 o x al cuadrado menos 9 mayor o igual a el valor de 7. Y obviamente lo que se me genera, se podría entender dos ejercicios. ¿Estamos? Entonces, si yo desarrollo esta parte de acá, me va a quedar x al cuadrado, el menos 9 va al otro lado, se me queda menos o igual a 2. Si voy resolviendo a la par, el otro lado me quedaría x mayor o igual a 16. Y evidentemente aquí, al igual que en las operaciones algebraicas, si yo saco la raíz cuadrada, saco la raíz cuadrada, saco la raíz cuadrada, por definición matemática, ¿qué es raíz de x al cuadrado? ¿Qué es esto? X. ¿Qué es esto? Esto se llama valor absoluto. Cuidado, mucho cuidado. Porque frecuentemente se comete ese error. Yo simplifico y evidentemente me queda x, pero ahí yo estaría perdiendo información. ¿Sí? Recuerden que eso lo vimos cuando veíamos el valor absoluto. Le voy a poner acá. Valor absoluto, por aquí debe estar. Aquí está. Si ven,
Entonces, el hecho de haber hecho, el hecho de haber yo sacado la raíz cuadrada, automáticamente se me generó el valor absoluto. No, cuidado, esto a veces se comete este error y dice, ah, no es X. No, es así. Por eso recuerden que en la clase anterior yo les había hecho la pregunta. ¿Esto es el valor absoluto? Es diferente a lo de acá. Porque aquí yo garantizo que este argumento es positivo y puedo sacar la raíz cuadrada. En el caso de acá, este X puede tomar valores negativos, pero obviamente nosotros pasamos al plano de los números imaginarios. ¿Sí? Y me queda este valor de 2. Aquí sí le puedo simplificar. Y aquí sí me queda X. Pero acá debe ser valor absoluto. ¿Sí? ¿Queda claro eso tal vez? Esa aclaración matemática. Sí. Entonces, tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque a veces comete ese error porque dice uno, le simplifico y ya está. Es decir, que en esencia yo lo que voy a tener es esto. Raíz de 2 en este caso, y en el caso de acá, valor absoluto a 4. ¿Sí? Y si ustedes observan, de alguna manera volvemos a tener que aplicar las mismas propiedades que habíamos visto, estas 4 propiedades. ¿Esto en qué se descompone? Esto se descompone en un intervalo, ¿no es cierto? Entre menos raíz de 2 y raíz de 2, y en este se descompone en 2 intervalos. Nuevamente, volvemos a repetir lo anterior. ¿Sí? Y aquí ya está la solución. Gráficamente, tengo aquí mi 0. Gráfico primero esta solución, que vendría a ser raíz de 2, hasta menos raíz de 2, para este caso. Gráficamente viene a ser esta parte así. Y ahora grafico estas dos soluciones. Cerrado. 4 para acá. Este es 4. Para acá. ¿Sí? Esta vendría a ser la solución a este problema. Ahora, si quiero verificar, demos un valor. ¿No es cierto? Por ejemplo, démosle el valor de 0. Si le reemplazo el 0 acá en la inecuación original, no pasa nada. Voy a tener que 9 menos 0, valor absoluto, mayor o igual a 7. Valor absoluto de 9 mayor a 7. 9 mayor a 7. Esto es verdadero. ¿No es cierto? Démosle un valor entre los otros intervalos, entre 5 o menos 5. Me da lo mismo, porque está elevado al cuadrado y voy a tener el mismo resultado. Si ven ustedes allí, 9 me daría menos 5 elevado al cuadrado, me da más 5, me quedaría 25, valor absoluto, mayor o igual a 7, me queda aquí menos 16, valor absoluto de menos 16 es 16, por lo tanto esto es verdadero. ¿Sí? Y démosle un valor comprendido entre raíz de 2 y 4. Démosle un valor comprendido entre raíz de 2 y 4. Por ejemplo, puede ser el valor de 2, el valor de 3 también podría ser, el que quieran, ¿no? Démosle el valor de 2. Si digo 9 menos 2 al cuadrado es 4, me quedaría 5. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Concuerda con nuestra solución? No. Claro que concuerdas. Esta parte no es parte de la solución. Yo solamente estoy verificando ahora que hay valores que no cumplen. ¿Sí o no? Paulina. Sí, profe. O sea, solo quería verificar que esos intervalos en donde no son parte de la solución, lo lógico era que me iba a salir falso. Era justamente lo que estoy viendo aquí. Es más, si le doy el menos 2 o el menos 3, voy a obtener algo similar a lo de acá. Y por eso decía hace un rato, hay que tener cuidado en esta parte. Aquí, en lo que yo le hice. Porque si yo hubiera hecho esto, lo que escuché, me hubiera quedado así, y acá me hubiera quedado
de esta manera. La gráfica de esto, si hubieran hecho ese desarrollo, aquí sería raíz de 2, perdón. Aquí hubieran a lo mejor hecho de esta manera ustedes, sin hacer esta aclaración que hice hace un momento. La solución supuestamente hubiera quedado así, pero ahí se hubiera cometido un error y el resultado no corresponde. Hubieran hecho ustedes 4, perdón, aquí es mayor a 4. Aquí me hubiera quedado mayor a 4 por la desigualdad. Hubieran hecho esto. Hubieran graficado esto. Pero ya evidenciamos de que aquí hubieran tenido un error, porque toda esta parte de aquí, ahí se comete un error. ¿Sí? Tendrán cuidado en esas, las relaciones, hay que saber identificar de manera adecuada para luego proceder de manera correcta. Se ve el ejercicio tal vez y justamente este error que se hubiera cometido si hubiéramos hecho la simplificación. ¿Se observa? Sí. ¿Sí? Tendrán cuidado en esas pequeñas cositas que hacen que se pierda información. Jefferson, no sé si queda claro. Sí, profe, gracias ya. Ya. Listo. Bien. Ahora sí vamos a entrar a un tema que casi es ya entrar a lo que es el cálculo diferencial y en donde todo lo que resta del semestre vamos a utilizar, no es cierto, pero debemos primero de conceptuar. Y es la idea de lo que son las funciones. Y cómo están estructurados, y cómo están definidos, y cuáles son sus elementos. Y sobre esta, ¿qué nomás podemos realizar en cuanto a ciertas operaciones que se van a complementar con el capítulo de la derivada, de límites derivada y aplicaciones de la derivada como tal? Bien, partamos del hecho de lo que son los pares ordenados. Un concepto matemático que se aplica necesariamente a las funciones, pero debe ser definido de manera adecuada. Y para eso vamos a utilizar de pronto un tipo juego. No sé si ustedes no sé, en algún momento jugaron este juego que se llama de la batalla naval. ¿Han jugado? ¿Alguien ha jugado en la batalla naval? No he jugado, pero sí lo he visto, sí lo conozco. Sí. Sobre los barquitos. Exactamente, de los barquitos. Regálenme un segundito. A ver, perdón, listo. Lo que decía Paulina, creo que era los de los barquitos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es un juego muy sencillo en donde lo que uno utiliza es una cuadrícula. Es un juego entre dos personas por lo general, ¿no es cierto? Y en donde se utiliza dos tableros, como un poquito es lo que tengo ahí representado, cuadriculado, y en donde obviamente se definen filas y columnas. La nomenclatura es subjetiva, ¿no es cierto? Aquí estamos indicando que las filas van a estar indicadas como la fila A, fila B, C, D, etcétera, etcétera. Y en caso de las columnas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número 10. Es un principio muy simple también que, por ejemplo, se utiliza en las tablas de ajedrez. No sé si a alguien le gusta ese juego y ellos utilizan un posicionamiento de las piezas del ajedrez justamente entre letras y números, ¿sí? Como digo, eso es ya subjetivo. Bien. El hecho de hacer esta partición y esta notación matemática es para posicionar, al igual como vimos en la álgebra lineal. Lo que yo hago es posiciono una celda, ¿sí? ¿No es cierto? En la que me indica fila y columna. Es decir, a esta le corresponde una posición E
6, ¿sí? Y obviamente es parte del juego porque eso me va a dar cuenta de dos cosas. Cómo posiciono mis barcos y cómo yo puedo apuntarle a un disparo de acuerdo a los dos tableros que estoy utilizando. Porque esa es la metodología del juego. Uno comienza a dar números en pares para indicar estas dos cosas. En el caso de que yo sea el jugador 1, el primer tablero yo me va a servir de posicionar mis barcos, y en el caso del tablero 2 es la relación que existe con el otro jugador. Es decir, cuando yo hago un disparo, yo digo muy bien, en esta celda yo hice un disparo, ¿qué consecuencias tiene el otro jugador? Entonces, más o menos para establecer esa dinámica, ¿no? El hecho de que vaya la letra o el número o la letra en el juego en realidad no es tan incidente, pero tiene mucha importancia en la representación de funciones, que no lo creo, ¿sí? Bien, lo que había mencionado, ¿no es cierto? En uno de los tableros se coloca la flota, es decir, cómo están mis barcos posicionados, y en el cuadro de la derecha es la correlación con el otro jugador. Cuando yo hago un disparo, ¿cómo debería de hacerse esto? Es decir, de esta forma, a ver, espera un ratito. Lo que estamos indicando es, muy bien, aquí yo voy a colocar un destructor, aquí voy a colocar yo un portaaviones, aquí un barco de carga, no sé, de municiones, cualquier cosa que yo me quiera inventar. Y obviamente la cantidad de cuadrículas que se utilizan dan la característica de la embarcación, ¿no es cierto? Entonces, obviamente acá también colocaré de pronto otro destructor, etcétera, ¿sí? Entonces, de esta manera yo posiciono a mis barcos, si yo soy el dueño de este tablero, y obviamente debe ser de desconocimiento del otro jugador. Y aquí es donde yo diga, cuando esté jugando, ya empiece el juego de la batalla naval, muy bien digo, voy a hacer un disparo en la posición 8H. Entonces, obviamente veo cuál es la posición 8H. Y esto me tendrá que decir el otro jugador si tuvo consecuencias en su flota, si le di o no le di a uno de sus barcos. Y más o menos es la dinámica del juego. Bien, un poquito las reglas del juego que están allí descritas. Un portaavión equivale a 4 cuadritos, 2 acorazados, te permite tener 2 acorazados, 3 cuadros, 3 buques, 2 cuadros y 4 submarinos de 1 cuadro cada uno, ¿no es cierto? Es ya reglas del juego, ¿sí? La mecánica es 1 a 1. Yo hago un disparo y viceversa para ver las consecuencias, para ver qué es lo que sucede. Y a medida de que se va dando el juego, uno puede ir tomando como información lo que yo disparé y lo que no disparé, y si es que le di o no le apunté al otro, a la flota de mi enemigo. ¿No es cierto? Se tendrá que ir dando cierta información. Cuando yo hago un disparo, el contrincante me indicará si es que le he dado a un barco, a un agua, y de hecho, si es que hundió o no uno de sus navíos, ¿sí? Y lo lógico, gana el jugador que hunde a toda la flota. Ya hemos indicado cómo se pueden dar los disparos en base a la nomenclatura de filas y columnas, nada más, pero sin embargo, esto es muy importante porque esta combinación de fila y columna es lo que se conoce como los pares ordenados. ¿Sí? Aunque en este juego no tiene mucha incidencia si yo digo la posición E6, que es 6E, ya en la parte matemática sí la tiene. El orden que yo le dé, sobre todo por las reglas algebraicas que uno va desarrollando. Como digo, ténganle presente esto lo que acabo de mencionar, porque no es lo mismo, como vamos a ver más adelante, ¿sí? A diferencia del juego, lo que yo decía, si yo digo la posición E6, 6E, yo podría entenderle, porque yo en mi tablero he definido las letras y los números. Entonces es fácil hablar del mismo recuadro en este caso, pero cuando vamos a entrar en la parte de las funciones, esto sí tiene incidencia la posición y sobre todo por regla matemática. Entonces hay que tener presente que esto va a tener otra connotación, ¿sí? Pero sin embargo, este arreglo geométrico que yo acabo de desarrollar se conoce como los pares ordenados. Utilizar dos conceptos para posicionar un punto en un plano para empezar, ¿sí?
Aquí hay que descartar una operación matemática que se da entre conjuntos, que es el producto cartesiano. Y el producto cartesiano no es más que todas las combinaciones de pares ordenados que yo puedo hacer entre un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Es decir, es una operación que crea pares ordenados. Es una operación que me da como consecuencia una combinación, ¿sí? Y lo que se entiende y lo que acabé yo de mencionar, ¿no es cierto? El producto cartesiano es la construcción de este par ordenado en donde el primer elemento le corresponde al conjunto A y el segundo elemento le corresponde al conjunto B, ¿sí? Y esa es la notación matemática que yo comienzo yo a marcar la diferencia justamente para esta idea matemática de acá, ¿sí? Que no es lo mismo la posición XY que Y, X, ¿sí? Aquí ya se van estableciendo ciertas reglas en cuanto a los conceptos que estamos desarrollando. Entonces, el producto cartesiano es la conformación de pares ordenados, ¿sí? Donde, vuelvo a reiterar, el primer elemento le corresponde al conjunto A y el segundo le corresponde al conjunto B. En el caso de la batalla naval, si nosotros consideramos que el conjunto A es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Son las columnas, y el conjunto B es A, B, C, D hasta J, que son las filas. Al aplicar el producto cartesiano, recuerden, aquí hay una primera consideración. El 1 corresponde al conjunto A y ahí nacen todas las combinaciones de U con J, 2 con D hasta J, de 3 D hasta J, etcétera, etcétera. Y nosotros podríamos verificar que en este caso yo tengo un conjunto nuevo de pares ordenados que en realidad son 100 pares ordenados, porque son todas las combinaciones bajo este argumento que estamos desarrollando, ¿sí? Y estos 100 pares ordenados son cada una de las casillas, ¿sí? Si nosotros vemos, este es el par ordenado, tal cual estamos explicando, sería 6A. Es el par ordenado 6A, ¿sí? Es único, porque si yo hago el par ordenado a 6, esta vendría a ser otro producto cartesiano, resultado de otro producto cartesiano. El producto cartesiano también se lo puede desarrollar por sí mismo, son todas las combinaciones, 1, 1, 1, 2, 1, 10, etcétera, etcétera. Igualmente tendríamos una matriz conformada por 100 pares ordenados de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Y obviamente este es el concepto matemático que va haciendo aterrizar a las funciones. Ya vamos a ver de qué manera se entendería que la función en esencia es un producto cartesiano. El por qué es un producto cartesiano. Hay unos ejemplos que podríamos desarrollar. El producto cartesiano AB, ¿no es cierto? Nuevamente aquí tendría que hacer yo la combinación A cruz B cartesiano. Se entendería que yo genero un conjunto de pares que vendrían a estar conformados como AX, AY, AZ, BX, etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿cuántos elementos voy a tener en esta matriz? El último vendría a ser, ¿cuántos elementos tendría esta matriz de pares ordenados? 12. 12, ¿no es cierto? Es un conjunto de 12 elementos con todas las posibles combinaciones, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Yo puedo hacer, lo comentamos ayer, otro ejercicio de los números del paro cartesiano, el producto cartesiano, perdón. Bien, la aplicación. Aquí es donde en realidad se va a dar inicio al concepto de la función y donde obviamente tenemos que definir las características de este conjunto de pares ordenados. Bien, la aplicación, dice, es un proceso que relaciona los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B y en realidad es parte del producto cartesiano. Ahí hago el producto cartesiano. Dice, y se escribe de la forma como está ahí detallada. Aplicación, dos puntos, A le corresponde a B. Pero aquí es lo que le diferencia del producto cartesiano como tal. Insisto, la aplicación en esencia es un producto cartesiano, pero aquí es donde aparece la restricción.
Aquí lo que yo inserto es una regla matemática. ¿Sí? Y lo que la regla matemática hace es decir que pares ordenados le corresponden a la aplicación. ¿Sí? En el ejemplo que teníamos descrito anteriormente, yo hablaba que tenía 100 pares ordenados, ¿sí? Debido a la construcción que teníamos de mi tablero, de las 10 divisiones. Pero ahora, de estos 100 pares ordenados, solamente en base a la regla que yo voy a insertar, voy a decir solamente me interesan cierto número, siempre y cuando cumplan cierta característica. Aquí podemos nosotros establecer lo que se conoce como el conjunto de partida y el conjunto de llegada, la correspondencia. Dice, el conjunto al cual pertenece el primer elemento del par ordenado se lo denota como el conjunto de partida, el conjunto A. En tanto, el segundo elemento del par ordenado se le llama conjunto de llegada. Ya van a ver que esto recibe otros nombres que ustedes van a recordar de manera inmediata, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Pero la definición de esto está sujeta a esta regla. Vuelvo a reiterar, la regla me establece cuáles vienen a ser los pares ordenados que debo de considerar. ¿Sí? Y obviamente, todos estos valores, ¿sí? del primer elemento se conforman el conjunto de partida y todos estos conjuntos del segundo elemento se llaman como conjuntos de llegada. A ver, en el mismo ejemplo de la batalla naval, dice, tengo lo siguiente. A es un conjunto de X tal que X que pertenece a N, ¿no es cierto? Donde X, a los números naturales, donde X está definido de 1 a 10. Entonces, claro que aquí mi conjunto es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el conjunto B son las primeras 10 letras del abecedario. A, B, C, D, F, G, J, K, hasta la letra J. Y lo que dice a continuación, dice, consideremos que estos conjuntos están relacionados por la regla. X es la posición en el abecedario de Y. ¿A qué se refiere? Que en la posición 1 está la letra A, la posición la B y obviamente la posición 10 a la J. Aquí es donde se establece cuántos pares ordenados yo voy a considerar. Ya no voy a tomar los 100, sino únicamente los 10 primeros, porque dice X es la posición del abecedario de Y, de tal manera que la aplicación quedaría escrita como los pares ordenados, tal que pertenecen al conjunto A y Y pertenecen al B, sujeta a esta regla. ¿Sí? Y la vamos a representar de estas 4 formas para entender el desarrollo matemático. Aquí está lo que menciona como tal el enunciado. A es una aplicación, ¿no es cierto?, de los pares ordenados tal que X pertenece a A, Y pertenece a B, y X es la posición del abecedario de Y. Vuelvo a reiterar. Aquí ya estamos aplicando una consideración, ¿sí?, en donde excluye, aparte del producto cartesiano AB. Reitero, recuerden que estas eran 100 combinaciones, 100 pares ordenados. Pero con esta regla, lo que me está diciendo es, de esos 100 pares, ¿cuáles puedo únicamente tomar? Por extensión, ¿cómo se definiría el problema? ¿Cuál es el conjunto que me genera estos pares ordenados? Es del par ordenado 1A, 2B, 3C, etcétera, etcétera. Si ustedes observan, ya no están siendo considerados todas las combinaciones. 1B, 1C, 1J, etcétera, etcétera. Porque la regla dice que se va a tomar los pares ordenados que cumplen que esto, la posición, le corresponde a la posición de la letra en el abecedario. Y es este conjunto conformado por el par ordenado 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, etcétera, hasta el 10J. En el concepto de los diagramas de Venn, como podemos observar aquí, esta vendría a ser la representación. A 1 le corresponde en A 2 le corresponde en B, a 3 en C, etcétera, etcétera, etcétera. Y gráficamente tenemos también algo similar. El 1, 2, 3 solamente son estas posiciones, las que están aquí descritas.
poquito las 4 formas que podríamos expresar el ejercicio que está ahí dispuesto. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Sean los conjuntos A, X, tal que está contenido, tal que X está entre 1 y 6 y X pertenece al conjunto de los números reales, mi conjunto de A vendría a ser el 2, 3, 4 y 5. Tenemos el conjunto B, Y, X, Y tal que Y, X está, aquí sería Y, tal que Y está entre mayor a 5 y menor a 9, donde Y pertenece al conjunto de los números naturales, el conjunto B estaría conformado por 6, 7 y 8. ¿Y cuál es la regla? Para poder aplicar, para poder considerar la aplicación. Dice, la regla es que X es divisor de Y. Si nosotros aplicamos el producto cartesiano entre A y B, ¿no es cierto? Vamos a tener todas estas combinaciones, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, como producto cartesiano. Pero cuando ya hago la aplicación bajo la regla impuesta en el problema, me dice entonces que mi conjunto va a ser únicamente si es divisor. ¿Cuáles son divisores para el 2? El 6, el 8, el 3, el 4 y pare de contar. Si ven que aquí es donde la regla excluye a todas las otras combinaciones del producto cartesiano. ¿Sí? Aquí también tenemos la representación gráfica. ¿Sí? Es en este caso, el 2 le corresponde al 6 y le corresponde al 8 por la regla de divisor. El 3 solamente al 6 y el 4 solamente al 8. Y van a ver que también esto tiene alguna incidencia en cuanto a ciertas definiciones. Gráficamente aquí tenemos que el 2 le corresponde al 6, el 2 le corresponde al 8, el 3 al 6 y el 4 al 8. ¿Sí? Esta vendría a ser en concepto la aplicación. ¿Se entiende o no se entiende? O más bien, partiendo de este concepto, desde la idea de lo que es un par ordenado, lo que es el producto cartesiano y lo que hemos llegado en este momento a establecer lo que es la aplicación. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Marlon, Alan, Betsabe. Claro, profe, en vez de coger todos los datos, tenemos que ligarnos a las restricciones que nos pongan, es lo que estoy entendiendo. Exactamente, correctísimo. Sí, la regla pueden entenderse como una restricción, ¿no? En ese sentido. De ahí nace la parte conceptual de función en realidad. Bien. Bien, entonces, con estas consideraciones o primeras definiciones, ¿no es cierto? Nosotros podemos entonces establecer que dice, dado dos conjuntos A y B, una función de A en B, expresada como f dos puntos A corresponde a B, es una aplicación en esencia, tal que para todos los elementos de A existe uno y solo un elemento de B que le corresponda. ¿Sí? Esta partita es bien importante porque vamos a ver más adelante que hay que diferenciar lo que es una función, lo que es una ecuación, cuando veamos la representación gráfica, ¿sí? Entonces, para que todo elemento de A existe uno y solo un elemento de B que le corresponda. Las funciones son un tipo particular de aplicación, ¿no es cierto?, donde todos los elementos del conjunto de partida deben estar relacionados con un elemento del conjunto de llegada. Y vuelvo a reiterar, el concepto de conjunto de partida y conjunto de llegada son conceptos matemáticos que creo que se describen a continuación. Bien, algo bien importante en la definición de función. Por lo tanto, ningún elemento de A puede relacionarse con dos o más elementos de B. Ojo, este es importante también. Es decir, que un conjunto de partida, ¿sí?, no puede tener dos puntos, dos elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? Sin embargo, varios conjuntos de partida pueden tener un mismo conjunto de llegada, un mismo elemento del conjunto de llegada. Más o menos aquí es lo que estamos indicando allí textualmente. Para dos puntos de partida le puede corresponder un elemento de un conjunto de llegada. Y obviamente uno a uno lo que tenemos aquí expresado. Pero cuidado,
esto no se puede dar de esta manera. Voy a trazarle esto y esto. Que para un mismo punto, bajo el concepto de función, ojo, para el concepto de función, pero un elemento de punto de partida no puede corresponder a dos puntos de llegada. Desde el punto de vista de función, insisto, ya vamos a ver que en algunos casos la connotación esta puede cambiar, ¿sí? Bien, dice, cuando el valor de x que pertenece al conjunto A le corresponde un valor de y, ¿no es cierto?, a través de la función f a corresponde a b, ¿no es cierto?, lo vamos a simbolizar en este caso como esta notación matemática. F de x es igual a y por lo tanto nosotros podemos establecer que f de a le corresponde o es el valor de b. Aquí está la correspondencia. ¿Y cómo vamos a ligar esta relación? Mediante expresiones matemáticas. ¿Sí? Que nosotros llamaremos obviamente como funciones. Bien, esto es solamente como un poquito de lata, por decirlo así, es la manera en la cual nosotros vamos a expresar las funciones matemáticamente. Ustedes recuerdan que por lo general se utiliza esta notación o la y de x dentro de la nomenclatura matemática. Y es, y está asociada al conjunto B y x está asociado al conjunto A. La regla matemática dentro de las funciones, como vamos a ver, hace referencia a la ecuación que yo utilizo y justamente es este ejemplo que tenemos aquí denotado. Sea f, ¿no es cierto?, una aplicación de un conjunto de pares ordenados donde x pertenece a y pertenece a b, la regla matemática dice que y es igual a x. Aquí es donde aparece la regla y donde en realidad aparece la ecuación. Por lo tanto, la función estaría definida de esta manera. Aquí es donde yo relaciono el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Todo esto es del conjunto B y esto es únicamente el conjunto A. Los elementos que le van a corresponder uno a uno a través de la relación matemática. Lo que decía hace un rato, el conjunto de partida dentro del ámbito de las funciones se conoce como el dominio de una función. Son los valores que le pertenecen al conjunto A, y el codominio, ¿no es cierto?, es el conjunto de llegada, esta correspondencia. A cada valor de A le corresponde un B, pero esto a través de una ecuación o de una relación matemática. ¿Sí? ¿Estamos? Hay que recordar que la variable que asocia al conjunto A se le conoce como la variable independiente o abscisa, ¿no es cierto? En tanto que a los elementos del conjunto B se le conoce como la variable dependiente. Y eso tiene bastante sentido porque, si vemos en el ejemplo que estaba descrito anteriormente, a cualquier modificación de x le va a corresponder una variación de f de x o de y, en este caso, ¿sí? Los tipos de funciones que nosotros podemos encontrar o determinar dadas ciertas características son la función inyectiva, suryectiva o sobreyectiva, la función biyectiva y la función no inyectiva o no suryectiva. Y esto obedece a ciertas características que se presentan en cada una de ellas. Una función inyectiva. Decimos que f es inyectiva cuando cada elemento del codominio está vinculado a lo sumo con un elemento del codominio. El símbolo es, ¿no es cierto? En símbolos estaríamos expresando lo siguiente, la correspondencia. Déjenme ver si acá tenemos gráficamente. La correspondencia. Una entrada, una salida. Una entrada, una salida. ¿Sí? Cuando una función es suryectiva o sobreyectiva, decimos que f es suryectiva o sobreyectiva cuando todos los elementos del codominio están relacionados al menos con un elemento del dominio. ¿Sí? Vamos a ver si estoy bien aquí un ratito, déjenme ver. Esta combinación no me cuadra. Ya. ¿A qué hace referencia esto? Si ustedes ven en la gráfica anterior, este 5 no está relacionado con ningún elemento de A. No hay una correspondencia. En el caso de acá, todos los elementos de B
están correlacionados con A. Es decir, no hay elementos sueltos en B. En ese sentido se refiere. Vamos a ver en la otra. Función biyectiva, decimos que F es biyectiva cuando es inyectiva y subyectiva. Esto. Se completan, tanto los elementos de A y de B se corresponden. A diferencia del caso de acá arriba, como podemos ver, si este es un conjunto de dos elementos, si este es un conjunto de dos Un elementos. término para un término. Exactamente, término a término, ¿sí? Se completan las correspondencias. Y en el último caso, ¿no es cierto? Dice función no inyectiva y no suryectiva. Decimos que F es no inyectiva y no suryectiva precisamente cuando no se cumple ninguna de las dos propiedades. ¿Sí? Acá tenemos un elemento suelto, ¿sí? Y no está como en el caso de acá, le corresponde uno a uno. ¿Sí? Nada más. Solo por cultura general estos conceptos que están aquí descritos. Una manera de expresar lo analítico, lo numérico o lo que son las relaciones es a través de una representación de un gráfico. Y para eso ustedes saben que lo que más fácil se utiliza es la representación del plano cartesiano. Cuando nosotros utilizamos dos variables para poder expresarlas gráficamente. Recuerden que el plano cartesiano no es más que la construcción, ¿no es cierto?, a partir de dos rectas que se cortan perpendicularmente. Sí, dependiendo obviamente del sistema de esa declaración y además porque es lo que me permite la representación gráfica, nosotros podemos construir sistemas de 2 o 3 ejes. Cuando hablamos de 2 ejes estamos refiriéndonos al plano cartesiano y cuando hablamos de 3 ejes nos referimos al espacio cartesiano, que es nuestro límite en cuanto a la representación geométrica. Lo típico, a los ejes hay que identificarse, ¿no es cierto? Nuestra primera parte hace referencia a que el eje X es un eje horizontal y el eje Y es un eje vertical, pero cuando ya se utilicen funciones con valores numéricos o con unidades, deberemos de identificarle de esa manera, si es tiempo, si es volumen, si es dólares, etcétera, etcétera. Lo que ya habíamos mencionado, el eje horizontal es el que me representa el dominio o el eje de las abscisas, en tanto que el eje vertical Y es la variable dependiente, o también conocida como el eje de las ordenadas. ¿Sí? El dominio y el codominio se representan, es un conjunto de números. Ojo, el dominio y el codominio como tal es lo que habíamos mencionado, son estos pares ordenados. Es consecuencia de la aplicación sujeta a un producto cartesiano determinada por una regla. ¿Sí? Y obviamente lo que se hace con los ejes es establecer un escalamiento más que nada para poder representar. Ya eso es un poquito lo lógico. Aquí tenemos la representación gráfica, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos expresando aquí son todo este conjunto de pares ordenados. Cada uno de ellos sujetos a una relación. Estos son mis pares ordenados. Y cada uno de ellos relacionados por una expresión matemática, en donde obviamente se utiliza operaciones algebraicas, multiplicaciones, sumas, restas, divisiones o formas especiales, ¿no? Que son las funciones como tal. ¿Sí? Sujeta a una aplicación, la que describe esas características. ¿No es cierto? Por lo tanto, la gráfica de una función no es más que el conjunto de pares ordenados que yo puedo expresar o representar a través de un plano cartesiano. Nosotros vamos a ver que de aquí en adelante vamos a utilizar ciertas herramientas para poder hacer esa representación gráfica. Y entre las primeras relaciones o operaciones que nosotros tenemos o vamos a desarrollar es la determinación del dominio. Y ustedes van a ver que vamos a utilizar justamente toda esta parte de las inecuaciones para poder determinar esta característica de la función. ¿Para qué valores la función existe? Vamos a aplicar ciertos criterios conocidos como el de la simetría que me permiten simplificar la operación.
El concepto de periodicidad es característico de ciertas formas matemáticas. Vamos a ver que es necesario encontrar los costes con los ejes. Vamos a entrar a un concepto de las asíntotas. Eso está asociado con el capítulo que le sigue, que son de los límites. Y estos 6 últimos, crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo, concavidad y convexidad y puntos de inflexión, son elementos que yo identifico de la función cuando veamos la derivada, como herramienta para justamente hacer la representación gráfica. Por el momento nos centraremos en esta primera parte, por lo menos hasta los costes con los ejes, ¿sí? De cómo yo podría hacer una representación gráfica, lo vamos a ver desde una perspectiva empírica y ya les definiré a qué se refiere como empírica, ¿sí? Frente a lo que las herramientas que vamos a continuar viendo en el uso del límite, de la derivada, van a ver que todo se simplifica de sobremanera y es completamente nada del otro mundo, es súper, súper sencillo. ¿Sí? Bien, los tipos de funciones que vamos a ir viendo en el camino de esta parte son las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Este es el primer grupo que podemos nosotros referenciar. Entre las algebraicas tenemos las formas polinómicas, ¿sí? Que es una expresión matemática en donde la estructura se mantiene, ¿no? Son estas formas definidas de esta manera. Esas son las formas polinómicas. De primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto, etcétera, etcétera. Las funciones racionales, lo que en algún momento había dicho en las inecuaciones, hace referencia a la división de polinomios. Las radicales, aparecen las raíces enésimas, raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera. Una clasificación dentro de las algebraicas son las funciones definidas por partes. Vamos a ver a qué se refiere. Comenzar a mezclar funciones en realidad. Y aquí van a aparecer algunos tipos de funciones que se caracterizan por su salida sobre todo, como son las mixtas, valor absoluto. Ya había mencionado que íbamos a ver el valor absoluto, mayor entero, la función signo, la función escalón, que dentro de las matemáticas pueden ser utilizadas en la modelación para representar ciertos modelos. Y las funciones trascendentes, que son formas especiales de funciones definidas de otra manera, como son las trigonométricas, las exponenciales, logarítmicas y las hiperbólicas, y que van a tener sus propias características en cuanto al dominio y a su representación gráfica, ¿sí? Preguntas, dudas, alguna inquietud. No, profesor, último creo que no. Bien. Veamos aquí cómo empezamos nosotros a analizar las funciones. Y lo que había mencionado, uno de los primeros aspectos que se debe de hacer es el análisis del dominio, es determinar la existencia del dominio, dado cuenta que eso me va a permitir encontrar el correspondiente rango, ¿sí? Por ejemplo, en esta función simple, y igual a 2x más 3, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que el valor de x no está restringido para ninguna condición o ninguna regla que nosotros podríamos analizar. Por lo tanto, nosotros decimos que x pertenece a R. Y lo que estamos indicando es que hay un intervalo solución o un intervalo de entrada que me permite que x tome valores considerados entre menos infinito y más infinito, como está ahí indicado. Esto nos va a permitir nosotros poder encontrar los valores de salida que es en Y y conformar o estructurar este conjunto de pares ordenados. Aquí están los pares ordenados. ¿Sí? Aquí está la aplicación. Decimos que F, ¿no es cierto? El dominio le corresponde un rango a través de qué regla, de Y igual a 2x más 3. ¿Sí? Es lo que nosotros hemos determinado el dominio y como consecuencia y a través de esta relación yo puedo sacar el rango. Y aquí se puede observar todos los pares ordenados. A esto me refería de una manera empírica de empezar a graficar. ¿Sí? Yo comienzo a generar los pares ordenados.
como X puede tomar cualquier valor, le di el -2 y su correspondiente era -1. Estos son el conjunto de partida. Este es el conjunto de llegada. Entonces, al -2 le corresponde el -1, lo que teníamos hace un momento, una grafiquita hecha, ¿no? El -2 le corresponde el -1. Conjunto A, conjunto B. Al -1 le corresponde el 1. Al 0, el 3. Al 1, al 5. Al 2, al 9. Y etcétera. Yo podría tener infinitos números porque recuerden que este es un conjunto, ¿no es cierto? Donde A le pertenece al conjunto de los números reales y acá también B le pertenece al conjunto de los números reales. Pero obviamente aquí hay ¿qué cosa? Una correspondencia 1 a 1. ¿Sí? Y es lo que está aquí representado gráficamente, los pares ordenados. Y recuerden que cuando yo hacía una secuencia de puntos, lo que hacía a continuación era unir esos puntos. Y de esta forma lo que yo estoy representando es la función expresada matemáticamente. Acá tenemos otro caso, pero obviamente aquí ya comienzan a aparecer las reglas algebraicas y aquí es donde uno comienza a mezclarse con las inecuaciones. Recuerden que en las formas de radicación cuadrada, ¿qué se debe de cumplir? ¿Qué se debe de cumplir en la raíz cuadrada? ¿Para qué valores evalúa la raíz cuadrada? Mayores a 0. Solo positivos. Solo positivos, correcto. Mayores o iguales a 0 en este caso. Por lo tanto, aquí lo que yo debo de partir para determinar el dominio es esto, lo que está aquí expresado. Y aquí nuevamente es lo que acabé de mencionar. Aquí yo entro a las inecuaciones y resuelvo la inecuación. Y la inecuación me dice que para que pueda evaluar Y, X debe de tomar valores mayores o iguales a -3/2. Y aquí es donde se determina el dominio de la función. Y como consecuencia me da el rango de la función, porque esto solamente va a tener valores positivos. Y aquí tenemos nuevamente expresado todo el conjunto de los pares de ordenado o el producto cartesiano. Este es el producto cartesiano sujeto a esta regla. ¿Sí? Y nuevamente aquí lo que yo he hecho es una representación de cada uno de los pares ordenados, -5, 0, 1 raíz de 5, etcétera, etcétera. Y obviamente luego me corresponde unir esos puntos, ¿no? Y me da la gráfica que me estaría representando esta función. Sí, pero aquí es donde empieza a hacerse el mix de lo que hemos visto hace un momento. Estamos en por qué aparecen las inecuaciones. Acá tenemos otro ejercicio. ¿Sí? Podemos ver que dice sea y igual a 2x menos 3x al cuadrado menos 1. Aquí, ¿qué regla matemática debo de hacer que se considere? En esta relación de acá. ¿Qué regla debe de cumplirse? Que el denominador no puede ser 0. ¿No es cierto? Que el denominador no puede ser 0, es justamente lo que está aquí desarrollado. Aquí es el desarrollo matemático y me resulta que x no puede tomar ni el valor de -1 y x es igual a 1. Por lo tanto, eso me establece, ¿sí?, las características del dominio. Es decir, si yo les represento esto en la recta numérica, para mi ejercicio que está aquí descrito, estos dos valores se excluyen. Sin embargo, todos los demás son parte del dominio. Entonces aquí está expresado justamente como intervalo. Va desde menos de infinito hasta -1, desde -1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito, obviamente abierto en esta parte de aquí, ¿no? Por la razón que acotamos, no hay división para 0. Es decir, esta función estaría conformada por 3 conjuntos de entrada, ¿sí? Desde menos de infinito a -1, de -1 a 1 y de 1 a más infinito. Y en cada uno de ellos yo puedo tener una representación, una salida o mi dominio. Aquí podemos observar la gráfica de eso que está aquí acotado, nuevamente construyendo de manera empírica esta tablita. Pero ojo, recordaránse de esto. Este es justamente lo que corresponde luego a hacer un análisis.
Y ahí es donde obviamente vamos a ver en qué incidencia tienen los otros capítulos y de qué manera me van a ayudar en la representación gráfica. ¿Estamos? Bien.